Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Acá, en Estados Unidos, hemos visto cómo hay una insistencia por parte de diversas organizaciones a favor de las libertades civiles para garantizar el cumplimiento de esta protección que ha sido ofrecida por vía ejecutiva en la anterior administración de la Casa Blanca para proteger a través del estatus de protección temporal a los venezolanos. Sin embargo, muy buen día, amigos, estamos iniciando con el video de hoy. Empezamos hablando con el estatus, ¿no?, del TPS, como sabemos. Mencionarles que le den me gusta a este video antes de iniciar, comenten qué les va pareciendo, qué es lo que opinan acerca de las cosas que estamos viendo, y no olviden compartirlo y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de este tipo de videos. Y dicho sea de paso, eso me motivaría mucho para seguir haciéndolos. Ahora sí, continuemos. Decisiones del Departamento de Seguridad Nacional le han puesto una cuenta regresiva a 2 designaciones para este amparo inmigratorio. Esto ha generado una intensa movilización de activistas para que ejerzan presión por vías de tribunales, por vías de la corte acá en Estados Unidos, para que ocurra quizás algún tipo de pronunciamiento por parte de estos juzgados. Mientras se escuchan, mientras se asimilan estos argumentos, hay mucha esperanza. Hay 2 demandas colectivas introducidas por varias organizaciones. Una de ellas ha sido en California, otra de ellas recientemente en Maryland. También allí han incurrido en lo propio, es decir, tratar de mantener vigente el TPS para los venezolanos. Conversamos con uno de los directivos que forma parte de una de las organizaciones que ha generado mucho dinamismo, y es el Venezuelan American Caucus. Conversamos con José. Sí, bueno, primero buenas noches. El objetivo de esta demanda, como bien saben, es buscar que esa remoción que hizo la administración Trump del estatus de protección temporal, o TPS, a los venezolanos sea reversida. Si bien recuerdan, la administración Biden en su última semana hizo una extensión siguiendo los protocolos que le daba a este TPS a los venezolanos hasta octubre del 2026. Luego llega la administración de Donald Trump y no sigue la normativa que uno generalmente tiene que hacer luego de una extensión, y dice, bueno, vamos a quitar esa extensión, vamos a hacer que ese anuncio no valiera y que estas personas, incluso personas que ya habían recibido sus aplicaciones, sus acuses de recibos, diciéndoles que su caso ya estaba en proceso, entonces dice, no, esa extensión ya no es válida y se acaba el TPS en abril para un grupo que se le otorgó en el 2023 luego de redesignar. Y luego el grupo del 2021 se le vence en septiembre de este año. ¿Qué busca esta demanda? La demanda busca, con el propósito de que se revierta esa decisión por no seguir los protocolos, por ser una acción que está especialmente discriminando a los venezolanos, porque incluso la secretaria de Seguridad Nacional dijo unos comentarios de que todos los venezolanos son miembros del Tren de Aragua, etc. Entonces, con todos esos anuncios en público, con la manera que no se ha hecho esta política, que no ha seguido la reglamentación que existe actualmente en la ley, la demanda busca que se otorgue primero un tipo de alivio en el momento actual para los venezolanos, que alrededor de 300.000 en abril se quedarían sin ningún estatus, y que luego se haga valer la extensión que dejó la administración Biden al terminar su mandato en la mediana semana de enero. José, ¿cuál es la esperanza a la que se abrazan estos momentos este grupo de diversas organizaciones? ¿Puede haber una decisión en los próximos días, en las próximas horas? Todos anhelamos a que ocurra desde el punto de vista legal este tipo de pronunciamiento por parte de los juzgados, y agradecemos que en Estados Unidos hay autonomía de poderes. Absolutamente, y lo que se espera es que, bueno, primero ya se le asignó un abogado, un juez al caso. El juez que va a hacer la revisión de este caso es el mismo juez que hizo la revisión del caso del TPS de Haití
en el año 2018, si no me equivoco, cuando la administración Trump intentó quitar ese TPS y no fue exitoso por producto de estas mismas decisiones legales, lo que da un poco de esperanza. En el corto plazo, la esperanza de muchísimos venezolanos es que se otorgue algún tipo de mecanismo de alivio temporal que diga, bueno, mientras que el gobierno y la administración de Trump demuestran en corte por qué se tiene que quitar el TPS, por qué supuestamente las condiciones en Venezuela se arreglaron, que es una de las cosas que ellos alegan en su razón para quitar el TPS, mientras que la administración debate eso en corte, se otorga a los venezolanos que tienen este TPS un alivio temporal, sea que se le haga valer por un año o sea que se le haga valer por la fecha original, mientras que el gobierno demuestra su caso. Y a largo plazo, idealmente sería que pues seamos exitosos en esta demanda y que la administración se vea obligada a por lo menos darnos esa extensión original que salvaría muchísimas familias hasta octubre del 2026. Mucha gente cree lo mismo que usted. Es algo que sabemos, ¿no? De que, bueno, cuando fue el gobierno de Biden, se dio esos TPS, ¿no? Se dio hasta octubre como menciona, el 2026. Y sin embargo, actualmente los están queriendo revocar, ¿no? A pesar de que ya los han obtenido. O sea, han pasado por todo un papeleo. Han tenido que tener pruebas, se han hecho investigaciones, han ido a poner huellas digitales, les han revisado si tienen antecedentes criminales, y si hubieran tenido un antecedente, por más mínimo que hubiera sido, no hubieran accedido a ese TPS. Entonces deberían ser beneficiarios ellos que no han cometido ningún crimen. Su único crimen es haber llegado ahí a los Estados Unidos, y es un crimen menor porque están escapando de un gobierno el cual los está oprimiendo de una manera grave, ¿no? Ese es en el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses. En el caso de otro tipo de inmigrante, pues llegan al país norteamericano para mejorar su estado económico, su vida. Porque recordemos que Estados Unidos, siempre en las películas lo hemos visto como el país de las grandes oportunidades. Entonces todos llegan para eso, ¿no? Para tener una mejor vida, para tener una mejor calidad de vida. Cecilia, usted introdujo una demanda de manera individual. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, nosotros somos 7 demandantes a título personal, como individuos, y una organización que es la Alianza Nacional para el TPS, la cual representa a la comunidad en conjunto, la que representa a la gran mayoría, pero al final del día estas demandas tienen más fuerza y más argumentos cuando puedes ponerle rostro a quienes son estos 600.000 personas. Al final del día somos solo 7 con siete historias diferentes, con realidades diferentes, vinimos en contextos diferentes, y yo entiendo que hoy tengo un rol de responsabilidad de poder honrar no nada más los sacrificios de mis papás, pero también los de tantos otros venezolanos que vinieron a apostar por un futuro mejor en este país. Me gusta decir que mi familia y yo somos la representación de lo bueno que somos los tepecianos. Somos personas honestas que venimos a trabajar. En mi caso, desde que llegué a este país he trabajado, he estudiado, le he devuelto a este país de las formas en las que he conseguido, bien sea voluntariando en mi comunidad, dedicándome, en mi profesión yo me dedico como defensora del derecho al voto, a asegurarme que cada votante pues tiene una voz en nuestra democracia. Y somos al final del día pues personas que el único delito que cometimos fue querer apostar por una vida más segura. ¿Cree usted que esa apuesta que hicieron está hoy en peligro? No, sigo creyendo que este país es tan grande como nos lo contaron. Mis papás escogieron este país porque son grandes creyentes en la democracia y en la libertad. Y de eso se constituyen los valores democráticos de este país. Al final del día, este es un país que estaba formado históricamente por migrantes. Sí, hemos tenido décadas con diferentes administraciones que no han tenido necesariamente la mayor receptividad o no han creado las políticas públicas más amigables para los migrantes. Hoy estamos ante una administración de esa naturaleza. Pero sigo creyendo que tanto los sacrificios
de mis padres como el anhelo de querer de seguir contribuyendo a esta nación, no está en riesgo. Yo sigo creyendo firmemente de que aun si el juez no diera una sentencia a favor de nosotros, existen las cortes de apelación, es que hay que agotar cada avenida legal posible. Y no solo las avenidas legales, por ahí, también tenemos acciones que le llamamos grassroots, de abogacía con la comunidad, reuniéndonos con nuestros representantes ante la Cámara Alta y la Cámara Baja, incitándolos a crear presión al Ejecutivo, a explorar cuáles son las avenidas legislativas. E insisto, crear presión al Legislativo es prioridad en este caso, porque esto no fue una decisión administrativa, una decisión burocrática o legal. Esto fue una jugada política. Al final del día, la administración Trump-Vance tiene una agenda clara, tiene una agenda que la han estado promoviendo desde la campaña, en la que se dijo que esta era parte del plan, el parte de devolver a América a sus raíces, de limpiar este país. Se nos ha categorizado de basura, se nos ha categorizado de criminales, cosa que no puede estar más alejada de la realidad. Entonces, hoy entiendo que los venezolanos simplemente somos víctimas de otro juego político, simplemente. Estados Unidos. Es cierto, amigos, ¿no? Ya hemos logrado observar a través de hechos lo que tanto temíamos, ¿no? El hecho de que existe una discriminación en Estados Unidos por parte del gobierno hacia los ciudadanos inmigrantes, ya sean venezolanos, cubanos, nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, a todos los están discriminando. Y es algo que realmente es triste de ver, ¿no? Hemos visto en la última entrevista cómo los categorizó de mugrosos una ministra, si no me equivoco, no recuerdo bien su nombre, pero fue algo triste de ver, algo que pues incomodó a muchísimos, ciertamente. Y ya no queríamos, yo no quería sospechar de que era discriminación, pero viéndolo desde el punto de vista que sucedió después de esa entrevista, ya no queda ninguna duda, ¿no? Está habiendo un caso de discriminación por parte del país, por muchos ciudadanos hacia los inmigrantes. Continuemos. Que ni siquiera podrían volver a Venezuela tan sencillo como decir, ok, me voy a llevar a toda mi familia, incluso si lo decidieran hacer voluntariamente. Entender que detrás de estas 600.000 personas hay científicos, hay profesores, hay artistas, hay atletas, y hay también personas corrientes mundanas que solo quieren trabajar y seguir adelante. O sea, hay que ponerle rostro a estos 600.000. Creo que no nada más mi persona, pero el resto de los demandantes somos eso, es ponerle rostro a esta narrativa de que al final del día los buenos somos más, y vinimos a demostrarle a este país lo talentosos, los trabajadores y los echados para adelante que somos los venezolanos. Se ha venido también, Cecilia, trabajando desde representantes, senadores, trabajando vía Congreso. ¿Se sienten ustedes apoyados en Florida por los representantes? No puedo hablar por todos los representantes de la Florida. Yo vivo en la Florida Central, donde tengo el placer y el gozo de contar con dos miembros del Congreso que son aliados a la causa venezolana, el representante Soto y el representante Frost. Desde el minuto uno, cuando la administración notificó la terminación del TPS, se pusieron no nada más en contacto conmigo, pero con otros líderes de la comunidad venezolana para saber cómo ayudar, para entender un poquito más el problema, porque es un problema complejo. Tiene muchas capas. No puedo decir lo mismo de los representantes del sur de la Florida. Existen aliados del sur de la Florida como la congresista Debbie Wasserman Shaw, una mujer que representa la comunidad venezolana, una de las comunidades venezolanas más grandes en toda la Florida. Tanto ella como su equipo han estado a la disposición de ayudar, de informar, de querer saber más. De verdad, no entiendo que la realidad con nuestros senadores estatales no es la misma. Se les han enviado cartas, se le han enviado casi 66.000 cartas a diferentes representantes y senadores en todo el país,
incitándolos a que ayuden a proteger el TPS para los venezolanos. Nada más los senadores de la Florida han recibido alrededor de 4.000 cartas de diferentes personas que viven en el estado de la Florida solicitándole y la respuesta no ha sido muy positiva. Al final del día, reitero, esto es una jugada política. Al final del día los representantes sí tienen el rol y la responsabilidad de defender los intereses de sus constituyentes, pero son parte de un partido político, tienen que ganar una reelección en año y medio, en 4 años, vienen unos midterms y las acciones actuales de la administración están poniendo en una situación difícil a muchísimos representantes que en el pasado habían sido más abiertos al apoyo a Venezuela, que han hablado abiertamente del apoyo hacia incluso el TPS. Hoy no es la misma realidad. Hoy no sé qué tanto es convicciones y qué tanto es mantenerse con las líneas del partido. Cecilia, ha mencionado a Debbie Wasserman Schultz y entiendo que esta representante junto a María Elvira Salazar introdujeron la ley de ajuste venezolano en el Congreso, con lo que buscarían tener una salida de alguna manera definitiva desde el legislativo para estas personas que pierden protección. ¿Esto le parece bien? ¿Le parece una buena idea? Yo vengo de estar la semana pasada en Washington, de reunirme con senadores y congresistas y su equipo, y lo que hemos conversado es que... Cecilia, recuerdo un testimonio que escuchaba el día de ayer cuando alguien decía que esta era una batalla que había que ganarse no solamente en los tribunales, también había que ganar en la opinión pública, porque justo ahí es que se está generalizando esa premisa de que todos los venezolanos son del Tren de Aragua. No, es crucial cambiar la narrativa. Hay una narrativa, hay una matriz de opinión pública creada por la administración de que somos la razón del crimen en este país, que somos lo peor que le ha pasado a este país. Y hoy, no nada más a través de esta demanda, pero a través de el resto de esfuerzos que hemos creado, que tenemos las organizaciones venezoloamericanas, es promover que los venezolanos buenos somos más. No podemos tapar el sol con un dedo y fingir que el Tren de Aragua no existe y que no existen ciertos miembros del Tren de Aragua presentes en este país. Sí, deben ser un par de cientos, pero vemos de nuevo 600.000 personas que solo quieren apostar a hacer las cosas bien. Son 600.000 personas que colocaron sus huellas dactilares, que se sometieron a un chequeo de antecedentes, que pidieron permiso. Al final del día, somos personas que vinimos a este país a trabajar bastante y nadie quiere estar pasando trabajo en países ajenos. Realmente nadie está aquí por gusto ni por crear desorden. Parte de cambiar esta narrativa es también demostrar quiénes son las personas detrás de estos 600.000. Yo lo hablaba con un colega y yo decía, decir que 600.000 personas pueden salir de este país en 3 meses, es decir, un número. O sea, 600.000 puede ser cualquier cosa, tú puedes tener $600.000 en tu cuenta, pero cuando estamos hablando de personas que son dueños de negocios, propietarios de propiedad, de hogares, gente que tiene hijos en este país que ahora tienen estatus mixto, tienen hijos que son ciudadanos americanos que no tienen un pasaporte venezolano, porque si quiere existe una embajada que opere aquí en los Estados Unidos. Porque no sabemos cómo la administración va a tomar las decisiones de la Corte. Lo hemos visto que han estado dispuestos en otros temas, por ejemplo con el tema de los fondos de USAID, a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la interpretación de la Corte, igual lo voy a hacer. Este país sigue siendo un país de leyes. Donald Trump como presidente no puede simplemente vulnerar las leyes, no puede simplemente ordenar a su administración a comenzar a deportar personas que tienen protecciones temporales y que tienen algún tipo de proceso migratorio. Al menos esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, para las familias que están en esta condición de temporal, recordemos, sí, el TPS, como lo está en su nombre, es una condición temporal, pero es una condición que está atada a las condiciones de los países donde vienen estos migrantes. Como tú bien lo mencionas, en Haití hay una crisis social, política y económica, han tenido presidentes asesinados, han tenido momentos en que bandas criminales tienen control total de la isla, de esa parte de la isla, y no han podido comunicar con la comunidad internacional una solución para el problema.
Igualmente es el caso de Venezuela. La administración argumentó que la economía, el sector salud y la seguridad habían mejorado en Venezuela. No sé a quién le preguntaron, desde mi entendimiento como venezolano y que tengo muchísimos familiares y amigos allá. Claro. Y lo que se ve en las noticias es totalmente lo contrario desde las elecciones del 28 de julio. Y es preocupante que la administración está intentando entonces camuflajear las realidades de estas comunidades y de estos países para simplemente deshacerse de comunidades migrantes que no quiere tener en Estados Unidos. José, muchísimas gracias por el esfuerzo que desde la organización Venezuelan American Caucus están realizando. Sabemos que durante las últimas semanas no han tenido descanso ninguno de los días ante este esfuerzo. Le agradecemos en nombre de la comunidad venezolana y sobre todo la disposición para hablar con nosotros. Un gran abrazo a todo el equipo, por favor. Si de figuras de protección hablamos, recordemos que ayer fueron presentadas una demanda contra la cancelación del estatus de protección temporal o TPS para venezolanos residentes en Estados Unidos. Hay una demanda colectiva y hay otras individuales interpuestas ante la Corte del Distrito Norte de California por la Alianza Nacional del TPS y por venezolanos titulares de este estatus de protección. Nos ocupamos del caso de Cecilia González, quien huyó con sus padres amenazada por el régimen. Llegó a los 18 años, hoy tiene 26. Estudió, se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Florida y es nuestra invitada en la tarde de hoy. Cecilia, bienvenida, gracias por acompañarnos. La invitación. Al día de hoy, Cecilia, ¿cuál es su estatus migratorio? Pueden tomar a raíz de no solo esta demanda, pero del resto de las demandas que también se están introduciendo en el resto del país. Lo primero es crear una acción de emergencia. Una acción de emergencia es lo que se solicitaría y lo que podría lograr que se ponga todo en pausa, de que los 60 días que se dieron para que los venezolanos que tenían TPS el 23 dejaran el país entraría en pausa. Decir que una decisión llegaría en 6 meses sería idóneo, pero en la primera administración tomó casi 3 años entre litigio, entre decisiones finales, entre negociaciones. Entonces, decir 2 semanas o 2 años puede significar lo mismo. Al final hay que entender que también hay diferentes partes del proceso. Es probable que una vez el juez empiece a revisar el caso, determine acciones preliminares. Probable, y es lo más seguro que pasará. Eso no es una sentencia. Habría que ir todavía al litigio, habría que ir todavía a escuchar testimonios, habría que hasta que se consiga la solución idónea y más justa para ambas partes. Claro. Entonces, yo también he escuchado que expertos legales han dicho que en 2 semanas tendríamos respuesta. Sería irresponsable de mi persona inclinarme a decir eso. Claro. Usted ha dicho que cree en la separación de poderes. Usted ha dicho que cree en el sistema de justicia de los Estados Unidos. La veo segura. ¿Hay algo que le produzca temor en relación a esto? Aguarda por lo que pueden ser deportaciones masivas. ¿Consideran ustedes que los jueces harán su trabajo? ¿Esto va a ser temporal, estas decisiones? Quiero entenderlo porque en la misiva de Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en la reciente comunicación en relación al TPS de los haitianos, no se menciona la crisis sociopolítica que atraviesa ese país, entendiendo también que el motivo originario del TPS para los haitianos fue un fenómeno natural. Posteriormente vinieron desgracias y lo que acontece ahora en Haití va más allá de lo natural, si no es por las razones de las pandillas y sabemos la falta de Estado de Derecho que existe en esa nación del Caribe. Entendiendo esto y el soporte de las leyes, ¿qué tan vulnerables van a quedar estas personas mientras se decide el destino en las cortes? Porque siempre va a ser una protección temporal. Es lo que quiero quizás destacar en lo que de hecho ellos mencionaban. Es un estatus de protección temporal y no otorgado por décadas. Sí, mira, creo que es preocupante. Cualquier avenida legislativa que busque regularizar migración ahorita luce muy difícil. El panorama legislativo no hay avenidas claras.
entiendo que los esfuerzos legislativos hay que ser consistentes. Proyectos de ley de esta naturaleza se deben de introducir año tras año. En algunos años se consigue un poquito más de progreso, conseguir apoyo bipartidista es crucial, pero también es importante conseguir apoyo en ambas cámaras. También es importante conseguir que se les asigne comités. Aquí el conseguir que un proyecto de ley se convierta en ley no es tan sencillo como soplar y hacer botella. Hay intereses de por medio, hay agendas de por medio, y al final del día hay también otras prioridades en el país. Al final del día estas personas fueron seleccionadas para representar a toda su comunidad. Como siempre lo he dicho, el presidente de este país no gobierna solo para las minorías, gobierna para un país entero, y hay que entender que hay asuntos de defensa nacional. Ahorita el país está enfrentando una crisis administrativa con tantos programas que están financiados por el gobierno federal, que están pausados, que están cancelados. El Congreso tiene que responder, están tomando acciones, y es entendible porque quizás la realidad de los tepecianos y de los venezolanos ahorita no es quizás la prioridad para tantos representantes, aunque nos gustaría, porque entendemos que están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo, y por eso es importante mantener esta narrativa, porque al final del día algo es noticia hasta que algo más sucede. Así es. Cecilia, algunos abogados señalan que en unos 15 días pudiese haber algún tipo de respuesta desde tribunales. Otros señalan que estos procesos pueden tardar hasta 6 meses. ¿Con cuál nos quedamos? La realidad es que tratar de especular cuánto puede tomar, al final del día son solo especulaciones. Entendemos que hay diferentes acciones que se... Yo creo que es importante ser honesto con la gente, y la verdad es que una reforma migratoria en la administración actual es altamente imposible. No solamente hemos tenido ataques a la inmigración legal, como lo hemos visto con el TPS, como lo hemos visto con incluso a personas que llegaron con parol humanitario, decirles, bueno, su caso para ajustarse a una green card, para ajustarse a un asilo político, para ajustarse a cualquier otro mecanismo que regularice su situación. Están diciendo que esos casos ahora no deben ser procesados, deben estar en un parado de revisión. Entonces, lo que hemos visto desde la administración, que al final del día es el presidente quien debe firmar las leyes, es que no hay una disposición para ayudar ni siquiera a los migrantes que quieren hacer las cosas siguiendo la ley, siguiendo las normativas, siguiendo todos los pasos que se le han dictado, como lo dice el DHS, como lo dice USCIS, como lo dice todas las leyes respecto a inmigración. Es altamente difícil que en la actualidad política se logre una reforma migratoria. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay oportunidades para que existan estas alianzas entre los movimientos de las comunidades migrantes, que poco a poco vayan creando más fortaleza, vayan creando más público, quizás en comunidades que no son inmigrantes, comunidades nativas de los Estados Unidos o en general, y crear allí una forma de apoyo y darse cuenta que sí, el sistema de migración de Estados Unidos es altamente complicado, y siempre escuchamos que el sistema de migración ha estado roto por mucho tiempo, que es hora de hacer una reforma migratoria y esperar que quizás luego de que termine esta administración venga una administración que pueda trabajar con los dos partidos, porque sí hemos visto disposición en algunas veces de ambos partidos, y diga, bueno, vamos a solventar este problema a través de una reforma migratoria, pero actualmente eso es imposible. José, Realmente nada. Yo he tenido esa pregunta constantemente. Perder el TPS, si al caso vamos, hasta el día de hoy está en riesgo. Así que mi mayor temor es sentir que no hicimos todo lo posible. Al final del día, lo único que me queda es decir que lo intentamos todo. Yo estoy convencida y a temprana edad como venezolana aprendí, cuando la cosa se pone fea, solo tenemos 2 opciones. Huir o luchar. Y ya mi familia y muchísimos venezolanos huimos de nuestro país una vez, pero estoy dispuesta a dejar este nuevo hogar por una segunda vez. Hoy estamos escogiendo luchar, y la lucha es constante, tiene que ser consistente, y en muchas veces es muy sencillo perder la fe, es muy sencillo entrar en angustia, es un proceso abrumante. No lo digo a la ligera, el demandar al gobierno de los Estados Unidos nunca estuvo en mis planes, pero es lo que tocó. Al final del día tocó dar la cara y seguir abogando por la justicia al final del día. ¿Sus padres están de acuerdo con todo esto?
Sí, fueron de las primeras personas con las que conté con su total apoyo. Al final del día, soy consciente que mis papás saben la persona que criaron. Mi papá es abogado con una especialidad en Derecho Administrativo, mi mamá politóloga con una especialidad en, en- en políticas públicas, y ellos me criaron para poder discernir entre lo bueno y lo no, para poder reconocer cuando hay injusticias y para tener la capacidad y la valentía de alzar la voz cuando es necesario. Y creo que esto es resultado de una buena crianza, de años también como activista y del sentido común. Al final del día yo creo que esta decisión no fue impulsada por el apuro o por el miedo, sino por entender que esto es una responsabilidad y que hoy tengo la capacidad de poder hacerlo, y al final del día es lo que tocó. Internacionalista, está conectado con nosotros por la vía digital y él es miembro de esta organización. ¿Cuál es el propósito de esta demanda que se ha introducido desde California por parte de esta organización, en este caso, que la lidera una de las ONGs más significativas desde el punto de vista de defensa de libertades civiles? Estamos hablando de la Alianza Nacional del TPS. Cuéntanos, José. José, hoy diversas organizaciones en el sur de Florida, agrupadas en el temor que advierte otro anuncio que hace tan solo horas se hizo oficial sobre la anulación de la extensión otorgada para el TPS de los haitianos. Ellos se reunieron hoy y de manera muy sensible acá en el sur del estado, en la pequeña Haití, diversas organizaciones con representantes electos que acudieron desde Tallahassee para unirse, apelaron a algo que creo que desde el punto de vista bipartidista hace falta cristalizar. Galvanizar el esfuerzo para quitarle la preocupación a los inmigrantes que se encuentran en un limbo y sobre todo en aquellos que pueden quedar depositados en espacios grises donde no pueden definir su futuro próximo. Anhelan la reforma migratoria. Esto, estamos muy lejos, consideran ustedes, en el Venezuelan American Caucus. Sabemos que existe una polarización política producto de las recientes discusiones que hay, sobre todo con años muy difíciles que hemos atravesado en materia de política, en materia de enfrentamiento ideológico, y quizás queda algo de lo que sucedió posterior al COVID. Quiero entender que se está uniendo el esfuerzo, ocultando o enterrando el hacha de la guerra desde el punto de vista ideológico de algunas organizaciones para que entre todos lleguemos a ese mismo fin, la reforma migratoria. Cecilia González Herrera, politóloga de la Universidad Central de la Florida, tiene estatus de protección temporal y es una de las demandantes contra la medida que suspendería esta protección. Cecilia, muchísimas gracias. Un gusto haberla tenido en el programa. Qué bueno que haya personas que peleen por el gran grupo de venezolanos que fue a los Estados Unidos a trabajar, que no son criminales, que son personas que buscaron una mejor calidad de vida y que están dando lo mayor que pueden para contribuir con el país que les ha abierto las puertas y que lo ha acogido. Gracias de verdad. No, gracias por el espacio, por el estar pendiente, por hacerle seguimiento, y reitero, las noticias son noticias hasta que pase algo más. Entonces es importante que sigamos enfocando en cultivar esta nueva narrativa, en reforzar esta nueva narrativa y en cambiar el mensaje sobre quiénes somos los migrantes en este país. Gracias. Pues hay que trabajar en... Nosotros estamos a la espera de una entrevista de un asilo. Legalmente el asilo pendiente no representa un estatus. A la fecha aún soy beneficiaria del programa de protección temporal. El TPS provee ese estatus temporal. Y digo aún soy receptora de este programa porque a mí se me asignó en la primera ronda, la ronda del 2021, la que debe expirar en septiembre. Usted llegó a los Estados Unidos con sus padres, como recién dije. Imagino que ellos también estarán esperando la entrevista para el asilo. Correcto, nosotros nos mudamos en el verano del 2017 a raíz de las persecuciones y amenazas que mis papás estaban enfrentando. Ese mismo año introdujeron un caso de asilo político y hemos estado a la espera desde entonces. Cecilia,
Déjeme preguntarle antes de entrar en la demanda en sí, ¿usted cree que Venezuela es un país donde las condiciones cambiaron y ustedes pueden regresar tranquilamente? No, absolutamente las condiciones no han cambiado desde que nosotros nos fuimos. Si acaso han empeorado, la tensión política sigue presente, más aún después de las pasadas elecciones, donde el régimen una vez más, de manera ilegítima, se queda en el poder, se apodera y se atornilla una vez más. Las condiciones no han cambiado, la crisis humanitaria y económica sigue presente, al igual que la persecución política. ¿Qué espera usted de esta demanda que introdujo o qué aspira por lo menos? Lo que espero personalmente es un fallo a favor de proteger el TPS para más de 600.000 venezolanos en este país. No me parece un deseo descabellado. Hay antecedentes, hay precedentes en estas cortes. En el año 2017, el mismo equipo legal que hoy nos representa demandó al gobierno para tratar de proteger el TPS para los nicaragüenses, haitianos y otros países durante la primera administración de Donald Trump. Esperamos este siga siendo el caso. Yo creo fielmente en el Estado de Derecho de este país, en las cortes y como le llamamos aquí, el check and balance. Al final, aunque las cosas lucen turbulentas en las primeras semanas de la administración, sigo creyendo que aquí hay separación de poderes. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.